Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Peche y vamos a hablar acerca del sistema endomembrana. Muy bien, entonces vamos a continuar con el sistema endomembrana. Es importante que nosotros pues nos demos cuenta qué estructuras forman parte del sistema endomembrana. En realidad adentrarnos a las funciones así muy específicamente o muy detalladas no nos interesa tanto, pero sí por lo menos que reconozcamos qué estructuras forman parte del sistema endomembrana y cuáles son las funciones que llevan y por qué de las funciones, o sea, quiénes intervienen. Pero como tal, adentrarnos a tanto no nos interesa. Entonces hay que saber cómo eliminar o saber qué temas tenemos que englobar. Entonces, ¿qué estructuras forman parte del sistema endomembrana? Pues el retículo, tanto el retículo rugoso como el retículo liso, el aparato de Golgi, los lisosomas. Ahora, en este tema nosotros englobamos a los peroxisomas, pero mucho ojo, los peroxisomas no forman parte del sistema endomembrana, ¿sí? Entonces, mucho ojo, los peroxisomas lo miramos en este tema, pero no forman parte del sistema endomembrana, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces hablemos de esto, pues. Entonces tenemos el sistema endomembrana. El sistema endomembrana, pues básicamente es un conjunto de membranas, como el nombre lo dice, que van a constituir organelos. Entonces al final son un conjunto de organelos, que su función es modificar, empacar y distribuir moléculas. ¿Qué moléculas? Lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿A dónde? Al interior de la célula, al exterior de la célula, a un organelo, al interior de algún organelo o alguna membrana, ¿sí? Hay que entender que este sistema endomembrana es un sistema dinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que son estructuras que constantemente se están armando y desarmando, y es ahí donde miramos nosotros la formación de vesículas. Cómo es que se forman esas vesículas y cómo es de que se fusionan esas vesículas con su estructura blanco, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros entendamos que este sistema endomembrana, pues está, su base son las vesículas y el transporte de estas vesículas. ¿Cómo se transportan las vesículas? Para poder transportar las vesículas, pues requieren como de carriles, ¿sí? Carriles que lleven a esas vesículas. Y pues esos carriles, pues son los microtúbulos, ¿sí? Que lo vamos a entender un poco más en el siguiente tema que miremos mañana. Entonces, cada organelo se va a comunicar con otro a través de vesículas, vesículas que se obtuvieron de membranas, ¿sí? Al salir de una vesícula de un organelo a otro, los lípidos, por ejemplo, se pueden movilizar, se pueden modificar. Lo mismo con los carbohidratos y lo mismo con las proteínas, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay una vía que se llama la vía biosintética o la vía secretora, que el nombre lo dice, secretar, es expulsar, ¿sí? O sea, es del interior de la célula hacia el exterior de la célula. Eso se llama, es la vía secretora. Entonces, esa vía secretora puede, pues, el nombre lo dice, puede secretar proteínas, ya sea de tipo integrales de membrana, o proteínas solubles. Las proteínas integrales pues son aquellas, como bien ya sabemos, que son proteínas que están incrustadas en la membrana y que pues pueden conformar a la membrana plasmática o pueden constituir la membrana de algunos organelos, por ejemplo el mismo retículo rugoso, el retículo liso, algunas partes de Golgi o de los lisosomas. Y también podemos encontrar las proteínas solubles que también pueden estar en el interior o lumen de algunos organelos, como por ejemplo las hidrolasas ácidas de los lisosomas, por ejemplo.
O algunas proteínas, por ejemplo, las chaperonas, que las vamos a encontrar en el interior del retículo rugoso para el plegamiento correcto o adecuado de las proteínas. Cuando nosotros hablamos de secreción, así como hay heterocromatina constitutiva y facultativa, pues hay secreción constitutiva y regulada. La secreción constitutiva es aquella que constantemente se está secretando. O sea, no necesita de ninguna regulación, sino que ¿qué función puede tener esto? Renovar algunos componentes, formar matrices extracelulares, sintetizar el espacio extracelular. Entonces, constantemente está secretando o expulsando moléculas. Obviamente, cuando hablamos de secretora, pues va a ser un movimiento en forma anterógrado, es decir, hacia la periferia. Y vamos a encontrar otra que es la tipo regulada, que esta pues para que se pueda llevar a cabo, se pueda secretar, necesita de algún estímulo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que no se va a dar todo el tiempo, sino que, por ejemplo, necesita de señales. Por ejemplo, encontramos en el tema de la sinapsis química, por ejemplo, necesitamos de señales de calcio para que se liberen algunos neurotransmisores. O tal vez, por ejemplo, lo miramos en hormonas, en enzimas, en neurotransmisores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es hablando de la vía endocítica, perdón, secretora. Entonces hablamos de exocitosis y hablamos de un movimiento de tipo anterógrado. Pero también podemos encontrar lo que es la vía endocítica, que es decir, de afuera hacia adentro. Este va a requerir de un transporte no anterógrado, sino un transporte de tipo retrógrado. Y pues es un proceso a través del cual nosotros podemos ingresar, por ejemplo, lipoproteínas, podemos ingresar, lipoproteínas que son moléculas con colesterol, con triglicéridos, con una membrana con proteínas. Es un proceso regulado, que no nos interesa tanto el proceso, la verdad, por eso no se los voy a decir. Porque no nos interesa adentrarnos tanto, más que reconocer que hay un proceso endocítico. ¿Y qué otra cosa es importante que nosotros sepamos? Que bueno, que tanto la vía endocítica como la vía secretora o la exocítica, pues requieren de patrones de tráfico definidos para su precisión de su ruta por señales de clasificación. Esto pues ya es un proceso muy, muy específico, pero a ver, tenemos que entender entonces cómo se lleva a cabo el transporte. Entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta es decirnos, ¿cómo nuestra célula sabe hacia dónde tiene que llevar las vesículas? Y entonces es ahí donde se hicieron estudios, se hicieron evaluaciones y pues se dieron cuenta que las vesículas no están desprovistas de nada en su exterior, sino que aparte de su constitución, dependiendo de la membrana de donde venía, pues está compuesta de proteínas de cubierta, ¿sí? Y esas proteínas de cubierta son las que llevan señales y las que especifican hacia dónde se tienen que ir esas vesículas. Entonces, antes de hablar de qué tipo de proteínas de cubierta hay, es importante entender que siempre va a haber un donador y un receptor de vesículas, ¿verdad? El donador, para que se pueda formar la vesícula, tiene que pasar por un proceso de gemación. Cuando hablamos de gemación, es un proceso donde hay rompimiento de membrana y pues se forma la vesícula, ¿sí? Y luego pues hay una proteína, hay un receptor de vesículas que va a necesitar de un proceso de fusión, o sea, es lo contrario. Gemación es formar la vesícula y fusión es unir la vesícula con su membrana blanco, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué proteínas de cubierta hay? Que era lo que les decía. Pues básicamente nosotros vamos a reconocer tres. La COP2, la COP
COP1 y las cleatrinas, que cada una de esas pues tienen funciones. La COP2, esta va a realizar los movimientos anterógrados, es decir, los que van del centro hacia la periferia. Si nosotros miramos, bueno, tenemos el retículo, luego está Golgi, luego está la membrana. Le vamos a llamar anterógrado cuando es el movimiento del retículo hacia Golgi, ¿sí? Le vamos a llamar retrógrado cuando es al revés, cuando puede ser de Golgi hacia el retículo. Entonces, la COP2, que es una proteína cubierta que participa en el movimiento anterógrado, es la que vamos a encontrar en aquellas vesículas que transportan pues, moléculas del retículo hacia Golgi. Ahora, ¿qué pasa con por ejemplo, cuando va del retículo hacia Golgi, qué pasa con aquellas moléculas que no tenían que haberse ido hacia Golgi? O sea, que su función está en el retículo. Entonces tienen que regresar. Por ejemplo, las chaperonas, que son proteínas que se encargan del plegamiento de otras proteínas. Entonces necesitan regresar al retículo para que puedan seguir llevando a cabo su función. Entonces va a necesitar de unas proteínas de cubierta que generen esa señal retrógrada. Entonces es ahí donde utiliza, por ejemplo, las COP1, que las COP1 son las proteínas de cubierta que vamos a encontrar en las vesículas con movimiento retrógrado, es decir, de Golgi hacia el retículo. Y vamos a encontrar otro tipo de proteínas de cubierta que estas van a participar o van a generar señales de las moléculas carga que necesitan ir hacia la membrana o hacia algunos organelos en específico, como por ejemplo los lisosomas. Entonces ahí es donde participan las cleatrinas, porque las cleatrinas son las que generan señales de moléculas que tienen que ir hacia la membrana o de moléculas o de vesículas que tienen que ir a fusionarse hacia el lisosoma, ¿sí? Muy bien, entonces hablemos del retículo y de Golgi. Entonces, el retículo endoplásmico en general, pues, ¿por qué se le llama retículo? Porque morfológicamente podríamos decir que está constituido por una red continua de sacos aplanados, ¿verdad? También existe una parte en forma de túbulos, que es el liso, y vesículas que atraviesan el citoplasma. Se caracteriza por ser bicapas lipídicas y porque tienen un espacio interno o una matriz o un lumen, como nosotros le queramos llamar, que son los sitios donde se van a llevar a cabo las modificaciones moleculares. Ahora tenemos que entender también que el retículo no es una estructura estática, sino que es dinámica porque pues, nos damos cuenta que de él empieza la formación de las famosas vesículas, ¿sí? Ya sea que forme vesículas o que reciba vesículas. O sea, puede ocurrir las dos cosas. Entonces vamos a diferenciar dos tipos de retículo, que es el rugoso y es el liso. ¿Qué tienen en común? Bueno, que ambos sintetizan lípidos, pero o sea, podemos decir que ambos sintetizan lípidos, pero el que está más especializado en sintetizar lípidos es el liso. Y pues porque comparten también algunas proteínas. El rugoso pues tiene una membrana de tipo helicoidal, posee ribosomas, es continuo con la membrana nuclear externa y participa en la biosíntesis de proteínas de membrana, proteínas de secreción, proteínas destinadas a los lisosomas o proteínas que forman el lumen de algunos otros organelos. También en él se puede dar el inicio de la adición de azúcares a los residuos de asparagina que terminan en Golgi. Mientras que el liso pues, está formado por una membrana curvada y tubular. Esta membrana carece de lisosomas, tiene abundantes reticulones y pues participa en el metabolismo de carbohidratos, en el almacenamiento de calcio, en la biosíntesis de lípidos de membrana, en la síntesis de hormonas esteroideas y en la desintoxicación en el hígado, ¿verdad? Muy bien.
Entonces hablemos del retículo liso, que es lo que vamos a abarcar el día de hoy. El retículo, por ejemplo, el liso y el rugoso no en todas las células lo vamos a encontrar en un mismo tamaño. En realidad el tamaño del retículo liso y el tamaño del retículo rugoso, la proporción entre uno y otro va a variar según la especialización que tenga esa célula, ¿sí? Entonces van a haber células que tienen un retículo liso más grande y otras que tienen un retículo rugoso más grande, entonces eso va a depender de la función. Entonces, el retículo liso posee pues varias funciones, por ejemplo, ya dijimos, participa en la síntesis de lípidos de membrana, en la biosíntesis de carbohidratos y en la desintoxicación. Por eso es de que, por ejemplo, en el hígado, que es uno de los organelos que su función especializada pues es la desintoxicación, pero también el almacenamiento de carbohidratos nos vamos a dar cuenta que tienen un retículo liso bien desarrollado. El retículo liso pues vamos a encontrarlo también que es abundante en los túbulos renales, en las glándulas endocrinas y en el músculo estriado. De hecho, por ejemplo, cuando hicimos aquella prueba donde teníamos músculo, teníamos hígado y teníamos riñón, y que pudimos diferenciar la capacidad de descomponer el peróxido de hidrógeno de cada uno, nos dimos cuenta que donde más actuaba era en el hígado y en el riñón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos estructuras con función especializada en desintoxicación, ¿no? Entonces tienen un retículo liso bien grande. Cuando hablamos del metabolismo de carbohidratos, recordemos de que, por ejemplo, en el hígado y en los músculos, pues es el lugar donde se puede almacenar glucógeno. Entonces, por ejemplo, en los hepatocitos se va a almacenar el glucógeno que se degrada para liberar glucosa, ¿sí? Fosforilada como producto de la glucogenólisis. Eh, También participa en el almacenamiento de calcio. Recordémonos de que el calcio participa en un montón de procesos, pero en gran parte participa en la contracción muscular. Sin embargo, no toda contracción muscular se lleva a cabo por el calcio que está almacenado en el retículo liso, sino que puede ser calcio del exterior. Sin embargo, pues es importante que nosotros reconozcamos de que parte de la contracción muscular, pues la encontramos en el retículo liso, no es que se lleve ahí, sino que es regulada por el retículo liso, porque es ahí donde se almacena el calcio. Eh, También participa, dijimos, en la síntesis de lípidos de membrana. Cuando hablamos de síntesis de lípidos de membrana, pues tenemos que recordar qué lípidos constituyen la membrana. Si lograron ver el video que les compartí, pues podemos darnos cuenta que está constituido por triglicéridos, por fosfoglicéridos, por ceramidas, por esteroides, que de cierta manera pues forman parte de las membranas biológicas. De hecho, los lípidos podemos decir que es la molécula más abundante en las membranas, que es específicamente los fosfoglicéridos. Y pues el proceso, cómo se lleva a cabo, pues en realidad no nos interesa tanto, ¿verdad? Dijimos que el fosfoglicérido es el más abundante, pero igual ya habíamos mencionado que qué otros pueden constituirlo, pues las ceramidas y el colesterol, por supuesto, ¿sí? Ahora, recordémonos de que el colesterol, pues es bien importante porque de él pueden producirse hormonas esteroideas, ¿sí? Y algunos ácidos biliares y otras cosas más. Ahora, tenemos que entender que la síntesis de lípido de membrana, pues va a ocurrir en la cara citoplasmática. Y uno dice, ah, bueno, entonces, ¿cómo hace? Si son bicapas, ¿cómo hacen para que los lípidos se vayan a la cara interna? Pues es ahí donde nosotros miramos el famoso flip-flop, sí, que es el movimiento de lípidos de una cara hacia otra cara. Entonces se sintetizan en la cara externa, o sea, en la citosólica, y luego esto a través de un proceso de flip-flop se transportan hacia la cara interna, ¿no? Entonces también se da el transporte de lípidos, que es a través de vesículas, es decir, de cómo es que pasa de una membrana hacia otra membrana o de un organelo hacia otro organelo. Y es por eso es de que
uno dice, ah, bueno, pero este lípido, ¿de dónde viene, va? O sea, ¿dónde se sintetizó? ¿Cómo es de que se sintetiza a nivel del retículo liso? Pero, ¿cómo es que llega a la membrana plasmática? ¿Cómo es que llega a la membrana de los lisosomas? ¿Cómo es que llega a Golgi? Pues a través del transporte vesicular, ¿no? Y pues una de las últimas funciones pues es el tema de la desintoxicación. Eh, pues vamos a encontrar lo que es el famoso citocromo P450 que participa en este proceso. Esa desintoxicación pues se puede dar a cabo principalmente en el hígado, pero también lo podemos observar a nivel del riñón. Y van a participar pues algunas proteínas con función oxigenasa o función mixta, que cuando nosotros hablamos de desintoxicación es convertir moléculas que no son tan solubles o que no se podían secretar a moléculas solubles y que a través del sudor o de la orina nosotros lo podamos expulsar a través de nuestro cuerpo. Es decir, por eso es que son oxigenasas, porque lo que vamos a hacer es agregarles grupos OH que van a permitir que se vuelvan pues más solubles y que entonces de esa manera sean fácilmente excretadas, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna duda respecto al tema general del sistema endomembrana, del retículo y del retículo liso, porque hasta aquí llegaría el día de hoy y yo por la tarde les voy a estar compartiendo